¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de Todos por la Paz, una iniciativa empresarial que está trabajando por el sí en el plebiscito, si la Corte lo avala, y en general por la paz de Colombia. Su director, su presidente es el doctor Fabio Villegas, que nos acompaña. Bienvenido. Claro, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nació esta iniciativa Todos por la Paz? Bueno, realmente nace de una discusión con un grupo de amigos, empresarios y personas que no tienen ninguna vinculación política, que de alguna manera sentimos que Colombia tiene una oportunidad real de paz en este momento, una oportunidad real de voltear la página y pasar ese capítulo largo de violencia de más de 50 años para tratar de construir un futuro mejor y enfrentar nuevos retos. Sí. Pero que además esa posibilidad de paz y esa discusión tiene dos limitaciones. Una es que está contaminada de alguna forma por las diferencias políticas coyunturales, por las diferencias políticas entre el gobierno y la oposición, que pueden ser todo lo legítimas que quieran, pero que de alguna manera consideramos que la discusión sobre la paz debe trascender ese tipo de discusiones. ¿Qué porcentaje del empresariado colombiano está representado en Todos por la Paz? No, yo no creo que representemos, de alguna forma no nos arrogamos la representación del sector empresarial. Es una iniciativa de un grupo de personas que obviamente estamos tratando de ampliar, que estamos tratando de llevar a otros sectores del empresariado y obviamente llevar también a otros sectores de la sociedad civil. No somos los dueños del proceso, no nos sentimos los dueños simplemente queremos participar, acompañar, ser activos en un momento fundamental para la historia del país desde el lado del apoyo a la paz. Este es un momento fundamental para el país, por supuesto, pero para ustedes en calidad de empresarios es doblemente fundamental, porque al mismo tiempo que estamos en este tránsito a ver cómo llegamos a un posconflicto, pues también estamos en una coyuntura económica desafiante, el país necesita una reforma tributaria, los empresarios sienten que ya están asfixiados de impuestos, el país podría perder su calificación crediticia si no hace la reforma tributaria. ¿Eso no los pone un poco como en como con sentimientos encontrados a la hora de apoyar un programa que es la paz, que es claramente de este gobierno, versus los recelos que puedan tener frente al manejo que este gobierno le está dando hablemos solo del tema impositivo? A eso voy. El tema de la paz trasciende todas esas circunstancias que usted menciona, que son totalmente ciertas. Hay una coyuntura compleja, hay una coyuntura fiscal difícil, puede haber críticas de distinta naturaleza al manejo económico, al manejo tributario, a la anterior reforma tributaria, observaciones frente a las que vienen, pero tenemos que pensar en grande. Y el tema de la paz va mucho más allá de lo que pueda ocurrir en esta coyuntura. Acá, lejos de unir la paz a la reforma tributaria, lo que estamos es pensando en el pasado o en el futuro de Colombia. Estamos pensando en las próximas décadas, estamos pensando en las nuevas generaciones de colombianos. Y hay que decirlo también, estamos pensando en las nuevas oportunidades que se generan para el empresariado en Colombia, que se generan para la economía, con todos los beneficios sociales que eso representa. La paz, si usted me lo permite, además de justificarse y ser un imperativo, si se quiere, en la parte moral por su dimensión humana, tiene también unos impactos económicos monumentales. Los costos de la violencia en Colombia superan 2% anual del Producto Interno Bruto. Esa es una oportunidad que tenemos para alcanzar si lográramos y visualizando lo que sería un país en paz. He visto últimamente comentarios encontrados respecto a cuál sería el beneficio de Colombia en términos de crecimiento del PIB si entramos en posconflicto. Hace un tiempo la ONU había dicho que 2%, Simón Gaviria en Planeación Nacional también habla como de una cifra similar, pero hay unos economistas muy serios que dicen, no, mire, si acaso 0,5%, pero igual es buenísimo. ¿Ustedes qué cálculo hacen? Sí, a ver, este es un tema que ha venido ocupando la atención de los académicos. En economía, la Universidad de los Andes en particular, su decana Ana María Ibáñez, ha venido trabajando sobre los costos de la violencia y ellos estiman que los costos de la violencia, para mencionar el costo del impacto en el PIB, debe estar alrededor en promedio del 4% anual. No quiere decir eso que si uno firma los acuerdos de paz
el año siguiente la economía va a crecer 4% más. Lo que le permite a uno esas cifras, y yo hablo del 2% porque es una cifra, a mi juicio, mucho más cercana a la realidad, lo que le permite pensar a uno es en oportunidades, en opciones, en lo que podría ser el país. Y desde luego eso tiene retos grandes. Hay que hacer reformas institucionales en el plano político, hay que hacer reformas institucionales en el plano del gasto público, hay que hacer reformas fundamentales en el sector agrícola. Tenemos prácticamente medio país sin explotar. Sí. Hay que hacer reformas en el tema de seguridad. Lo más grave que le puede pasar al país es que haga los acuerdos de paz y el Estado no sea capaz de copar las zonas que en este momento maneja las FARC y esas zonas sean ocupadas o por las bandas criminales o por otros grupos guerrilleros. O sea, los retos son enormes, pero yo creo que este país, que ha sido capaz de enfrentar la violencia durante tantos años, tiene que ser capaz de enfrentar esas oportunidades. ¿Cuánta plata tienen para esto y de dónde está saliendo? Bueno, la plata que tenemos por el momento es muy poca. Estamos poniendo la ponchera en este momento en todo el sector privado. Estamos invitando a los empresarios de Colombia a que nos apoyen. Básicamente tenemos varias actividades en las cuales estamos concentrados. Unas actividades en medios de comunicación que ya hemos logrado sacar una primera fase. Una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria, mostrando los beneficios y las oportunidades que se derivan de la paz. Tenemos también una actividad, una presencia en redes sociales, buscando el mayor nivel de comunicación posible con la sociedad, y desde luego de cara al referendo tenemos algún tipo de actividades, de participación, de seminarios, y después queremos continuar. O sea, esto no termina en el referendo, como la paz no termina con los acuerdos de La Habana. Ese es el principio. Eso quería preguntarle. O sea, ustedes van a hacer claramente, primer paso, campaña por el plebiscito. Usted acaba de decir referendo, no sé si es que tengo otra información. Como lo queramos llamar, es buscar la opinión de los colombianos. Y después, ¿qué? ¿Qué van a hacer los empresarios para que el posconflicto funcione? Después viene el gran trabajo del país. O sea, la paz, el acuerdo de La Habana es apenas el principio. Después viene tratar de construir esas reformas, de diseñar esas reformas, de diseñar ese marco institucional que haga que esas oportunidades de la paz efectivamente se conviertan en realidad. Y va a ser un trabajo grande en donde, por lo demás, hay algo importante que yo quiero mencionar, y es que ojalá que a ese trabajo estemos aportando todos los colombianos. Y nos gustaría inclusive ver que los sectores que hoy están en la oposición al gobierno, conjuntamente con el gobierno, participen del diseño de esa nueva institucionalidad del futuro del país. Esto arranca con el gobierno de Santos, pero apenas arranca con el gobierno de Santos. Usted habla de reformas institucionales, pero yo estoy tratando de imaginarme muy puntualmente qué es lo que podría hacer un grupo de empresarios para aportar a esas reformas institucionales, porque pues esto es una cosa de quizás hacer un lobby ante el Congreso, participar en una eventual constituyente más adelante del debate ideológico, pero hay otras formas como los empresarios pueden participar, y le voy a traer a colación una frase de un empresario, el doctor Villar de la Fundación Social, que hace un tiempo me dijo: mire, yo creo que los empresarios tenemos que pensar en invertir con mayor riesgo y quizá con menor retorno. Con mayor riesgo y quizá con menor retorno, sobre todo en esas zonas del país no explotadas. Usted acaba de decir, la mitad del país no está explotado. Usted, el grupo de empresarios que usted está representando, ¿estaría de acuerdo con eso? Desde luego, pero inclusive iría un poco más allá. No hay necesidad de pensar en que esto requiere menor retorno. Lo que requiere es habilidad empresarial para detectar y encontrar las oportunidades que se van a abrir para el país, en todos los frentes, en el frente de la inversión extranjera, en el sector agropecuario son monumentales, en el sector turístico, en el cual he venido trabajando, tenemos medio país que los colombianos no conocemos y que quisiéramos ver, y quisiéramos conocer y quisiéramos disfrutar. La inversión en países en donde ha habido un acuerdo de paz de esta naturaleza, en los 10 años siguientes, la participación de la inversión como porcentaje de la economía ha aumentado por lo menos 5%. O sea que las opciones son grandes. Y no solo se trata de un tema empresarial, es un tema social. Cada punto de incremento en el PIB representa alrededor de 200.000 nuevos empleos.
Inicialmente yo inclusive había trabajado con una cifra de 100 a 150. Recientemente he podido consultar otras fuentes y podemos estar alrededor de 200.000 nuevos empleos. O sea, las oportunidades sociales que se derivan de la paz son monumentales y hay que trabajar por ellas. Llegará el momento, como le llega a cada sector de la sociedad colombiana, cuando empieza a funcionar, por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Mea Culpa. Le traigo esto a colación porque, mire, hace unos días el fiscal general encargado hablaba de que de todas las compulsas de copias, como 14.000 compulsas de copias de la Ley de Justicia y Paz, unas 1.000 y pico corresponden a civiles que han participado como financiadores de la guerra o bueno, han tenido algún tipo de responsabilidad. El presidente Gaviria dijo hace un tiempo en una columna muy famosa en El Tiempo, aquí los civiles también necesitan justicia transicional y ahí están los empresarios. Ustedes como empresarios, ¿cómo se están preparando para ese mea culpa, para esa comisión de la verdad, para mostrar esos pecados? No, yo creo que más que como empresarios, como ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos que entender que acá hay una oportunidad, que acá hubo y existe una guerra. Y que en esa guerra ha habido desmanes, que en esa guerra se han cometido atrocidades de todos los lados, de todas las trincheras, si queremos decirlo de esa forma, y la justicia transicional de alguna manera es la forma en que el país puede avanzar en la superación de esta crisis. Avanzar no simplemente diciendo borrón, cuenta nueva, sino partiendo de la búsqueda de la verdad. Y yo creo que parte fundamental de la transformación y de los beneficios que tiene lo que se ha acordado hasta el momento es que la verdad está en el fondo de toda la estructura jurídica, de todo el tema de justicia transicional. La verdad, junto a la reparación, junto a la justicia y la no repetición. Pero la verdad es el principio. El país quiere conocer qué pasó, de qué manera ocurrió, de las víctimas de la violencia, quienes vieron a sus familiares secuestrados o quienes fallecieron en esto. Hay algo que necesitan conocer. Son dos cosas y hay algo, y de alguna forma eso lo tiene usted en su libro bastante claro. Cuando uno lee esas declaraciones, la gente quiere saber qué pasó. Eso por un lado, y quiere que le pidan perdón, un perdón sincero. Y yo creo que todos los colombianos debemos estar abiertos a conocer la verdad de nuestra historia. Pero hay algo muy puntual que esté haciendo el empresariado, no sé si Todos por la Paz es pues el ámbito para hacerlo, pero hay algo que ustedes hayan conversado en sus juntas, en sus reuniones, en sus gremios, de decir, mire, nuestra estrategia, nuestro plan para contarle la verdad al país de cuál ha sido nuestra responsabilidad por acción, por omisión o por lo que sea, ¿es esta o eso no hay creo nada? Que porque no creo que exista una responsabilidad colectiva como empresariado. Es posible que haya habido participación individual de personas que por una u otra razón terminaron involucradas en el conflicto y encuentran en este proceso de transición la oportunidad de dejar eso en el pasado. Pero no creo que como empresariado exista una posición frente a ese tema, o deba existir inclusive una posición frente a ese tema. La invitación es que a las personas, empresarios, no empresarios, que hayan participado en eso, se acojan a la justicia transicional. Hay empresarios que le hayan dicho, no, Fabio, pues así, no le digo yo a usted, Fabio, pero ellos a usted, no, Fabio, gracias, yo paso para estar en Todos por la Paz. Existen, no voy a mencionar desde luego nombres, pero existen preocupaciones, existen dudas. Todo este proceso de discusión alrededor de la paz ha sido difícil, ha sido agrio, ha sido fuerte, amargo. No siempre se ha caracterizado por estar amarrado a la verdad. Y yo creo que lo que le hace falta al país es más discusión y más análisis. Y en la medida en que conozcamos los detalles ya finales de los acuerdos, nos vamos a encontrar, y es mi punto de vista, de que la paz tiene costos. Esto es una negociación. Acá hay costos. La paz requiere que nos traguemos unos sapos grandes. Pero yo creo que no hay ningún sapo de estos que sea lo suficientemente grande como para que el país deje de abrazar la oportunidad de cambiar la historia, de construir un futuro mejor para todos los colombianos. Sabemos que el país está lleno de amargura, que los colombianos sentimos muchísimo lo que nos ha ocurrido, que las familias que han sido víctimas de la violencia lo sienten de verdad, pero también tenemos que pensar en el derecho a un país mejor de las generaciones que vienen y en nuestra responsabilidad de ayudar a construirlo.
Mire, estoy pensando en los escépticos que pueden estar viendo esta entrevista. Usted sabe cómo es de álgido el debate y de duro, sobre todo en redes sociales. Y porque aquí han venido otros empresarios y cada que tengo un empresario aquí dice, no, los empresarios siempre tienen un as bajo la manga, entonces van a apoyar al gobierno en el plebiscito para luego que no los claven en la reforma tributaria como ellos no quieren. ¿Cómo buscan ustedes lograr esa confianza de un sector del país que ve al empresariado solamente con sus intereses económicos en primero, segundo, tercer y cuarto lugar? No, esto hay que pensarlo en grande, esto no hay que pensarlo como tampoco hay que entenderlo en el marco de la discusión y de la política coyuntural. Desde el punto de vista del empresariado y la sociedad hay que pensarlo en grande, en un esfuerzo monumental, un esfuerzo de trascendencia histórica. Lo que hay acá realmente es un cambio en la historia de Colombia, de la cual se derivan grandes oportunidades. Y yo creo que los costos en los que tenemos que incurrir o tendríamos que incurrir realmente son menores frente al cúmulo de oportunidades en lo humano, en lo social y en lo económico. Vale la pena apostarle a ese futuro. Digamos, pero la pregunta en otros términos es, ¿ustedes no le van a pedir al gobierno a cambio de este apoyo una lista, un tipo de cosas en la reforma tributaria? Sería absurdo. O sea, detrás del apoyo del empresariado, de la sociedad colombiana, no puede haber ninguna mermelada ni nada que se le parezca. Le voy a poner unos casos puntuales. Usted mencionaba el libro. Y haciendo el libro, llegando a zonas muy remotas del país, donde todavía hay situaciones de conflicto, uno veía el camión de cerveza, el camión de la gaseosa, y entonces viene la pregunta recurrente: ¿por qué siempre puede haber cerveza en esos pueblos? ¿Por qué siempre puede haber gaseosa en esos pueblos? Pero allá se matan. ¿Qué ha pasado con esas cerveceras y con esas empresas de refrescos que sí pueden llegar a donde ni la fuerza pública puede llegar, ni el Estado puede llegar? ¿Ahí hay una responsabilidad por la cual estén dispuestos los empresarios a hacer un mea culpa? Bueno, no lo veo así. Realmente no lo veo, porque no necesariamente la presencia de sectores económicos en esas regiones implica responsabilidades. Lo que sí es importante, y de alguna manera es evidente en el texto, a lo largo del texto del libro suyo, es que el abandono del Estado es monumental. Uno lo que ve ahí es pobreza, lo que ve ahí es gente abandonada, lo que ve es gente y personas que terminan involucradas en la guerra, porque la guerra es el día a día, no es que la escojan como una oportunidad de vida, es que es lo que les toca enfrentar en cada momento, desde que se levantan hasta que se acuestan, es en donde desarrollan su actividad económica y su actividad familiar. Es esa ausencia del Estado la que uno siente que tiene que corregir. O sea, si queremos construir un nuevo país en donde impere la paz, la prioridad es rodear a esta gente y rodear ese país de presencia institucional, de salud, de educación, de apoyo económico y sobre todo de justicia, de presencia de seguridad también. ¿Cómo hacer con los intereses encontrados? Voy a mencionar dos casos. Uno, que creo que puede ser más o menos cercano a usted por su anterior jefe, el señor Efromovich, en Avianca, que es lo que acaba de pasar con una decisión que le dicen: no, señor Efromovich, esas tierras que usted compró no pueden ser suyas, porque resulta que esas fueron sus compradores, sus vendedores las adquirieron de manera ilegal. Y entonces ahí se abre, bueno, pues este señor lo que quería hacer era invertir acá y él no fue el que desplazó a nadie. Ahí hay, digamos que es un conflicto por resolver. El otro tema, por ejemplo, el Grupo Argos, que ha comprado grandes cantidades de terreno en los Montes de María, tierras que en algún momento fueron de personas que fueron desplazadas por los paramilitares. Ese tipo de cosas que están pasando, o sea, el empresario que aprovecha una oportunidad de inversión en una tierra X, pero después resulta que va destapándola, va abriendo el regalito y se encuentra este tipo de cosas. ¿Cómo plantean ustedes manejarlas? Bueno, yo creo que hay que partir de unas circunstancias y diferenciar, desde luego, en lo que son inversiones y procesos hechos de buena fe, en donde además se soportan en los propios documentos que las instituciones dan, en las escrituras, en los registros catastrales, etcétera, que es como se analiza la propiedad de la tierra y la gente toma decisiones pensando en eso.
Yo creo que es necesario para desarrollar el campo de manera económica, de manera productiva, dar esa tranquilidad jurídica a los inversionistas de buena fe. Igualmente, y desde luego creo que tenemos suficiente tierra disponible, cultivable, con valor agrícola, con valor ganadero en el país, como para poder resarcir a las personas que fueron desplazadas. Esa recuperación de esas tierras o de otras, o la posibilidad de devolver a los desplazados a sus zonas de origen, es una prioridad que debe mantener el gobierno y que se debe fortalecer en el posconflicto como resultado de estos acuerdos de paz. Yo creo que las dos cosas caben perfectamente dentro de un orden institucional. Insisto, se requiere estabilidad jurídica para que la inversión pueda generar desarrollo económico en esas y en las zonas nuevas de Colombia. Doctor Fabio, los grupos empresariales pues siempre obviamente tienen el interés de que el siguiente presidente sea el que responde a una visión de país que sea favorable al empresariado. ¿Ustedes quién cree que deba ser el próximo presidente de Colombia? No tengo... No, yo no le estoy diciendo nombres porque seguramente es muy difícil, pero un perfil. Un perfil. Yo creo que el nuevo presidente tiene que ser una persona comprometida con darle continuidad a la paz y con darle continuidad a los requerimientos del posconflicto y a todo lo que eso implica. Yo creo que va a ser un trabajo tan complejo y tan difícil avanzar en el posconflicto como haber llegado a los acuerdos de La Habana. Yo creo que el presidente Santos tiene todos los méritos y el país tiene que hacer el reconocimiento por haber persistido y haber ese impuesto en llegar hasta donde estamos llegando, y ojalá puedan concluir pronto estas negociaciones. Pero lo que viene no es menos complejo. Desde luego tiene que ser, a mi juicio, una persona comprometida con esto y con los cambios institucionales que se derivan de acá. Son cambios en la política, uno de los temas, desde luego, que el país tiene que modificar si quiere transformarse y darle unas bases sólidas a un país en paz. Tiene que ser las nuevas costumbres políticas, la lucha contra la corrupción, nuevas formas de hacer política en esas zonas abandonadas del país. Las FARC, yo creo que están abandonando la lucha militar. Y yo creo que el gran logro del acuerdo de paz es abandonar la fuerza y el terror con un mecanismo de acción política. Pero sus ideales políticos siguen vigentes, y esos ideales políticos vamos a tener que, de alguna manera, confrontarlos en la política, también en la democracia, quienes pensamos de manera diferente, y eso implica cambios institucionales grandes. Tengo un minuto para la respuesta de una última pregunta. Hay una oposición clarísima, la del expresidente Uribe, y muchos empresarios alineados con esa manera de pensar. ¿Cuál es su mensaje para el presidente Uribe y para ellos de parte de Todos por la Paz? Bueno, nosotros, como decía al principio, queremos construir esta discusión y llevarla más allá del debate, que es legítimo, entre el gobierno y la oposición. Eso es un tema de la democracia. Lo que nosotros quisiéramos invitar, y desde luego y personalmente tengo respeto por el presidente Uribe, es invitarlo a llevar la discusión un poco más allá también. Desde luego a aportar a este proyecto. Aportar no solo desde la perspectiva de las negociaciones que ya están a punto de terminar, sino aportar desde la perspectiva de la construcción del futuro que viene para Colombia. Ese aporte, esa unidad, la mayor parte posible de los colombianos es fundamental, y no es algo extraño. El país está enseñado a que los temas, por ejemplo, internacionales, existen acuerdos entre los partidos y entre los sectores políticos. Existen acuerdos también, y se tratan de construir acuerdos a través de los temas de seguridad internacional y de seguridad, inclusive en la parte doméstica. Este tema que tenemos enfrente, la construcción de la paz para Colombia, es un tema tan importante o más importante que los que mencioné, en donde se requiere trabajar de manera unida por parte de todos los colombianos. O sea, hacer acuerdos pensando en ir más allá. Así es. Doctor Fabio Villegas, muchas gracias por venir hasta acá. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.